Hola Lorena, hola Mau, buenas noches. Bueno, entonces les ponía que no siempre, vamos a repetir la pregunta, todo lo que nos incomoda viene de una evaluación de un juicio, nos incomoda porque se nos hace extraño o porque no va con nuestras creencias, ¿sí? Y en realidad lo que pasa es que estamos así, absolutamente acostumbrados a estar emitiendo juicios todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo estamos emitiendo juicios. Ya desde chicos empezamos a cierta edad, desde ese tiempo estamos todo el tiempo enjuiciando. De hecho, lo que yo les planteaba el otro día es que estamos tan acostumbrados a que nuestra relación con todo sea tanto a través de los juicios que ya no perdemos la conexión tanto con las situaciones como con las personas, porque siempre estamos todo el tiempo poniendo etiquetas y en la medida en que yo estoy poniendo etiquetas no puedo estar en comunión con aquello que está pasando, ya sea una situación o una persona. Y no va siempre porque nos resulte extraño, o porque no vaya con nuestras creencias o con nuestros valores, sino eh, porque estamos siempre enjuiciando. Ahora cuando veamos un poco esta conferencia, este pedacito de una conferencia de Toll que les voy a poner sobre el ego, ahí van a entender más, ¿sí? Que en realidad esta cosa de enjuiciar tiene que ver con el ego, ¿sí? Con esta identificación, este, y que lo que hacemos cuando estamos emitiendo juicios, el ego siempre necesita, en primer lugar, marcar su separación con los demás, ¿sí? Siempre necesita sentirse superior a los demás. Entonces la forma en que se siente superior a los demás es enjuiciando a los otros. Por eso siempre necesito enjuiciar al otro para sentirme superior. No importa que sea superior, la forma más común, sí, es a través de los bienes materiales, sí. Ya saben, cuanto más cosas tengo, más me siento. Pero también aparece esto con el saber, sí. Me siento más que los otros porque sé más que los otros, o si me considero que tengo menos defectos que los otros, entonces soy superior, o logré algo que los demás no lograron, entonces soy superior desde ese espacio. Entonces es el ego el que siempre necesita poner una etiqueta a la otra persona. Después, los límites, negaciones culturales adquiridas que constituyen, simplificando generalmente la fuente de infelicidad, fueron condiciones creadas intencionalmente por el ser que soy, por el mismo ser que soy, ¿sí? Y que ahora estoy desconociendo, verdaderamente existen factores externos a quien soy con una intención de esclavizar. En realidad, este... Ay, perdonen. En realidad, sí, las limitaciones aparecen de esta identificación que tenemos con los pensamientos y aparecen de esto, de esta identificación con los pensamientos, que es el ego, ¿sí? Y no son de ningún modo, ¿cómo les puedo decir? De ningún modo nacen del ser que soy yo, ¿no? De ese ser interior del que estábamos hablando, de esa conciencia que estábamos hablando estos días, sino que surgen de esa identificación, ¿sí? Que tenemos con los pensamientos y esa identificación con las cosas, ¿sí? Cuando yo logro tomar conciencia de que yo no soy ninguna de esas cosas, entonces ahí aparece la conciencia, pero de ningún modo, quiero decirles algunas cosas a ver si puedo aclarar esto. De ningún modo eso surge, nada de esto surge de mi ser interior, ¿sí? De hecho, miren, la emoción fundamental del ego es la emoción del miedo, ¿sí? No importa que esté disfrazado de enojo, de envidia, no importa de cuál de las emociones negativas esté disfrazada, pero la emoción del ego es el miedo, ¿sí? Que es absolutamente contrario al espíritu. Nosotros nos damos cuenta enseguida cuando estamos en espíritu porque
En primer lugar, porque sentimos una conexión profunda con la felicidad y con el amor, y porque aparte el miedo desaparece. Vieron que hay un cuento conocido que dice, ¿no? El miedo golpeó la puerta, abrió el amor y no había nadie. ¿Por qué? Porque frente al amor, ¿sí? Que es nuestro espíritu y que es nuestra esencia, el miedo desaparece. Entonces todas estas limitaciones que tienen que ver con el miedo siempre son del ego. Una forma muy fácil, vamos a ver un momento, Ernesto. Entonces una forma, por eso una forma muy fácil de darse cuenta cuando uno está salido, desaliñado espiritualmente, es cuando siente miedo. Cuando empezamos a sentir miedo, entonces ahí nos damos cuenta, el miedo en cualquiera de sus formas, ¿está bien? Entonces ahí nos damos cuenta que estamos desconectados de nosotros mismos. Ernesto me dice, entonces, ¿cómo, desde dónde miro al otro? Lo que pasa que en líneas generales, Ernesto, hasta que empezamos a trabajar en nosotros mismos y empezamos a volvernos personas conscientes, en realidad nos relacionamos con el otro desde el ego. Y es fácil que ustedes me entiendan lo que yo les estoy hablando, ¿sí? Porque, miren una cosa, vieron que yo les digo, el ego eh, está siempre mirando el defecto del otro. El ego siempre se siente separado del otro. El otro siempre es una competencia, ¿sí? Siempre es el otro o yo. Y cuando no es el otro yo y el ego se acerca a alguien siempre porque piensa que va a obtener un beneficio, ya sea porque el otro le puede aportar algo, ya sea porque considera que el otro es una persona importante y estando cerca del otro se va a poder beneficiar del otro. Pero el ego nunca se relaciona eh, desde un amor profundo y sincero con el otro. Y es fácil entender esto que les digo porque fíjense lo que pasa. El ego te dice hoy te amo, ¿sí? Y en cuanto no me quieras, al otro día te dice te odio. Al otro día te odio. O sea, te amo si me amás, pero si no, ya no te amo más. Al otro día te odio. ¿Sí? Hoy sos la mejor persona porque estamos juntos. Si mañana ya no estás conmigo, sos una porquería. ¿Me entienden? Entonces dense cuenta que no es, desde el ego, no es un amor profundo por el otro. Porque un amor profundo es amar al otro sin el apego de que el otro esté conmigo. ¿Sí? Amo al ser que el otro es. No con condiciones, no con la condición de que te voy a amar si estás conmigo. Y si ya no estás conmigo, entonces ya no te amo más. ¿Me pueden entender eso que digo? Sí, en el miedo siempre hay ego. Sí, está claro. Ay, genial. Gracias. Sí, en el miedo, gracias. En el miedo siempre hay ego. Miren, cuando estamos trabajando el primer tiempo, no sé si solo el primer tiempo, ¿no? Pero miren una cosa, cuando empiecen a trabajar muy profundamente, espiritualmente, cuando uno siente miedo, esa es la señal de que se está desaliñando. Esa es una señal clara de que uno está desaliñado, ¿sí? Porque el miedo siempre es del ego. ¿Por qué? Porque cuando uno está en espíritu, y por eso yo en algún momento ayer con el tema de las acciones se los decía, cuando uno está en espíritu se siente absolutamente confiado, porque la emoción del espíritu es el amor. Y desde el amor, o sea, el amor y la confianza van de la mano. ¿Me entienden? Entonces, cuando estoy en espíritu me siento absolutamente confiado. Termino con estas dos preguntas y vamos a ver un momento, un pedacito de esa conferencia de Toll para ver si se entiende un poco más el tema del ego. Lo que sea que quiera, lo que sea
lo que sea que quiera es manifestación de quién soy o manifestación de la negación adquirida de quién soy. ¿Cómo puedo ver esto con claridad antes de correr a la meta? Y acá vamos a ver algunas cosas, ¿sí? En primer lugar, miren, les voy a leer, ya les puse al final toda la bibliografía con la que estuvimos trabajando estos días. Quiero leerles algo que va a estar mucho más claro si se los leo que si se los digo yo, ¿sí? Quiero leerles algo para que podamos entender esto de los deseos, ¿sí? Vives aquí experiencias que hacen que en tu perspectiva divinamente específica identifiques de manera consciente o inconsciente tus preferencias personales. Ahora bien, cuando esto ocurre, la fuente que te oye y te adora responde de inmediato a tu petición vibratoria, tanto si eres capaz de expresarlo conscientemente con expresiones verbales como si no. De modo que pidas lo que pidas, tanto si lo pides a través de tus palabras o de una sutil señal de tu deseo, tu petición siempre es escuchada y atendida sin excepción. Cuando pides, siempre se te concede, ¿sí? Pero la respuesta más importante aquí es que las experiencias, vuelvo a leer la primera parte para que se entienda bien la respuesta, vives aquí experiencias que hacen en tu perspectiva divinamente específica que identifiques de manera consciente o inconsciente tus preferencias personales, ¿sí? Es como que de algún modo los deseos que nos van apareciendo, lo que van mostrando es el camino de nuestras preferencias personales, ¿sí? De algún modo nos van mostrando cuál es nuestro camino, ¿sí? Quiero mirar algunas cosas más de esto. Ustedes acuérdense, para que no tomen nada fuera de contexto, porque si no, no va a servir, que todo el tiempo les estuve hablando, acompañar esto de la manifestación de los deseos. Por eso no me gusta más ya utilizar la palabra ley de atracción, ¿sí? Sino que estoy hablando de manifestación de los deseos. ¿Por qué? Porque estuve hablándoles todo el tiempo del acompañamiento desde lo espiritual, ¿sí? Desde la conexión desde ahí. ¿Y por qué les insisto en esto? Porque si no, esos deseos que van a aparecer, si no hay un trabajo desde lo espiritual, van a ser del ego. Y no van a estar centrados en las preferencias personales, sino van a estar centrados en esta lucha del ego por sobresalir. O sea, si el otro se compró el último celular, yo lo tengo que tener. ¿Me entienden? No porque lo desee, sino porque el ego siempre va a decir, no, yo no puedo, vos no podés ser menos que este. ¿Entendés? Porque esa es la manera de pensar del ego. Entonces, es ahí donde uno se pierde. Por eso es fundamental, desde mi mirada, que nosotros estemos alineados con nosotros, porque entonces el deseo que empieza a aparecer es ese deseo genuino, ¿sí? Que tiene que ver solamente con encontrarse con las preferencias personales de uno. Última cosa que digo de esta pregunta, no va a ser correr atrás de la meta, que eso, sí, era algo de los que les hablé ayer cuando les decía la acción desde lo espiritual. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo me empiezo a alinear espiritualmente con mi espíritu, voy a dejar de ir corriendo atrás de las cosas como hacía antes, ¿sí? Porque voy a empezar a estar cada vez más sereno, y entonces voy a hacer la acción adecuada en el momento preciso, si empiezo a escuchar lo que mi espíritu me dice. Entonces no voy a ir corriendo, ¿sí? Porque aparte, última cosa que digo de esto, chicos, porque aparte, cuando empiezo a estar cada vez más alineado con mi espíritu, acuérdense lo que hablábamos recién del amor y de la confianza, entonces ¿qué pasa? Ya dejo de tener esa desesperación que tenía antes desde el ego, ¿sí? Que tengo que correr atrás de las cosas porque si no va a venir el otro y me lo va a arrebatar.
Ustedes entienden de lo que yo les estoy hablando, ¿sí? Desde el espíritu eso no existe, porque porque cada vez vas a tener más serenidad y aparte sabes que lo que tenga que ser para vos va a llegar, ¿sí? No estoy hablando de que uno se abandone y se vuelve un vago, ¿no? Sino estoy hablando de tener la capacidad de estar sereno para accionar cuando hay que accionar. Ernesto, ahora vamos a ver esa pregunta que hiciste porque es una de las preguntas que enviaron, ¿sí? Después dice, ¿cómo se relaciona el ser ahora con las metas que implican manifestación en tiempo cronológico? Bueno, y es esto que les estaba diciendo recién, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparecen, por nada, porque aparecen esos deseos como manifestaciones de las preferencias, ¿sí? Pero ya no va a tener nada que ver con ir corriendo o con pensar que cualquier logro, ¿sí? Los logros, los deseos o los logros igualmente, van a tener que ver con disfrutar de preferencias personales. No van a tener que ver con ninguna carrera, ni me voy a identificar que porque haga esto soy más que ninguna otra persona. ¿Sí? El ego siempre se siente más, o porque hace más, o porque, no sé. El ego es capaz de usar hasta la espiritualidad para sentirse más que los otros. Entiéndame hasta qué punto llega, ¿sí? ¿Es posible, otra pregunta, bueno, vamos a hacer, perdónenme, vamos a escuchar un momento a Edgar Toll y después seguimos con las preguntas.